Mi nombre es Francisco Herrera. Tengo 74 años. Y el día que mi hija Carla trató de echarme de mi propia casa para quedarse con todo, vendí la propiedad que ella creía que le pertenecía. «Papá, ya es hora de que te vayas a un geriátrico», me dijo esa mañana de viernes. «Esta casa es muy grande para vos solo y nosotros la necesitamos más». Pero lo que ella no sabía es que esa casa nunca estuvo a su nombre y que yo había estado planeando esta lección durante meses. Una lección que no solo cambiaría su vida, sino que le enseñaría que la codicia tiene un precio muy alto. Imagínate la escena. Estoy ahí sentado en la sala de mi casa, la casa que construí con mis propias manos hace 45 años, tomando mi café de la mañana como todos los días, cuando entra mi hija con su marido y me anuncian que ya es hora de que me vaya. No me lo pidieron, me lo dijeron, como si yo fuera un inquilino molesto al que le habían vencido el contrato. Como si mis 74 años de vida y 45 años en esa casa no significaran nada. «Papá», me dice Carla con esa voz que usaba cuando era chica y quería convencerme de algo, «vos ya no podés cuidar una casa tan grande. En el geriátrico vas a estar mejor, vas a tener compañía, vas a tener quien te cuide». Su marido Fernando asiente con la cabeza como un títere, agregando: «Don Francisco, nosotros nos vamos a hacer cargo de todo. Usted no se preocupe por nada». Hacerse cargo de todo. ¡Qué generosos! Hacerse cargo de la casa de 3 plantas que yo levanté ladrillo por ladrillo. Hacerse cargo del jardín que planté con mis propias manos. Hacerse cargo de los muebles que compré trabajando día y noche durante décadas. Hacerse cargo de todo lo que era mío para convertirlo en suyo. Pero lo que Carla y Fernando no sabían es que Francisco Herrera no era el viejo ingenuo que ellos creían. Durante los últimos 6 meses había estado notando sus comentarios, sus miradas, sus planes susurrados. Había escuchado cuando hablaban por teléfono con inmobiliarias preguntando por el precio de casas como la mía. Había visto cuando medían habitaciones y hablaban de reformas que harían cuando yo ya no estuviera. Entonces les sonreí. Me levanté despacio como hace un viejo de 74 años. Fui hasta mi escritorio y saqué unos papeles que los iban a dejar helados. «Carla, mi amor», le dije con la voz más tranquila del mundo, «antes de irme al geriátrico, hay algo que tenés que saber sobre esta casa». Lo que vino después no solo cambió sus planes, sino que les enseñó que subestimar a los viejos puede ser un error muy costoso. Escucha esta historia hasta el final, porque lo que mi hija intentó hacerme pasa en miles de familias todos los días, y lo que yo hice para defenderme puede inspirar a cualquier persona mayor que se sienta presionada por sus propios hijos. Contame también desde qué ciudad me estás escuchando, porque esta historia de codicia familiar podría estar pasando ahora mismo en tu barrio. Para que entiendas bien cómo llegué a esta situación, tengo que contarte quién soy y cómo construí todo lo que mi hija quería quitarme. Porque yo no nací con esta casa, no la heredé de mis padres, no me la regaló nadie. Cada metro cuadrado de esta propiedad me costó años de trabajo, sacrificio y sudor. Llegué a esta ciudad en 1975, recién casado con mi Elena, que en paz descanse. Tenía 25 años, ella 23, y traíamos solo 2 valijas y muchas ganas de salir adelante. Conseguí trabajo como albañil en una constructora. Elena trabajaba cosiendo para una fábrica de ropa. Vivíamos en una pieza de pensión que pagábamos por semana, compartiendo el baño con otras 5 familias. Pero teníamos un sueño: tener nuestra propia casa, criar a nuestros hijos en un lugar propio, no depender nunca más de landlords que nos trataran como basura. Así que desde el primer día empezamos a ahorrar cada peso que podíamos. No íbamos al cine, no comprábamos ropa nueva, no salíamos a comer afuera. Todo lo que ganábamos, después de pagar lo básico para sobrevivir, iba a la lata donde guardábamos nuestros ahorros. En 1978 nació Carla, nuestra única hija. Elena tuvo complicaciones en el parto y los médicos nos dijeron que no podríamos tener más hijos. Esa niña se convirtió en el centro de nuestro universo, en la razón de todos nuestros esfuerzos, en la princesa para la cual construiríamos un castillo. Cuando Carla cumplió 2 años, habíamos ahorrado lo suficiente para comprar este terreno en las afueras de la ciudad.
no tenía agua corriente, no tenía luz, no tenía cloacas, no tenía nada. Era solo un pedazo de tierra pelada, en un barrio que todavía no existía. Pero tenía algo que para nosotros valía más que cualquier comodidad. Estaba a nuestro alcance económico. Los fines de semana, en lugar de descansar después de trabajar toda la semana, veníamos acá con Elena y la pequeña Carla a construir nuestra casa. Yo mezclaba cemento, levantaba paredes, hacía la instalación eléctrica. Elena preparaba la comida en una cocinita a gas que habíamos armado bajo una carpa, cuidaba a Carla y me ayudaba con todo lo que podía. Carla creció viendo ese sacrificio. Cuando tenía 5 años, ya me ayudaba alcanzándome ladrillos. Cuando tenía 8 años, pintaba las paredes que estaban a su altura. Cuando tenía 10 años, plantaba flores en el jardín que íbamos diseñando de a poco. Esta casa no era solo nuestro hogar, era el proyecto familiar que nos unía. En 1985, después de 7 años de trabajo los fines de semana, finalmente nos mudamos a la casa terminada. 3 plantas, 4 dormitorios, 2 baños, un jardín hermoso con árboles frutales, y lo más importante, era nuestra. Completamente pagada, sin deudas, sin hipotecas, sin que nadie pudiera echarnos jamás. Elena lloró de emoción el día que nos mudamos. Francisco, me dijo esa noche mientras abrazábamos a Carla en nuestra primera cena en la casa nueva, lo logramos. Nuestra hija va a crecer en su propia casa, no en piezas de pensión como nosotros. Esa noche los 3 dormimos en el piso del living, abrazados, sintiendo que habíamos conquistado el mundo. Los años que siguieron fueron los más felices de mi vida. Carla crecía en una casa grande, con su propio cuarto, con un jardín para jugar, con la estabilidad que Elena y yo nunca habíamos tenido. Iba al mejor colegio del barrio. Tenía todo lo que necesitaba. Nunca le faltaba nada. Elena y yo seguíamos trabajando duro, pero ahora lo hacíamos con la tranquilidad de saber que nuestra familia tenía un hogar sólido. Cuando Carla cumplió 15 años, le hicimos una fiesta en el jardín de la casa. Invitamos a todos sus amigos, a toda la familia, a todos los vecinos. Elena había preparado comida para un ejército. Yo había armado luces en todos los árboles. Era la fiesta que nosotros nunca habíamos tenido a esa edad, pero que queríamos darle a nuestra princesa. Esa noche, después de que se fueran todos los invitados, Carla vino a abrazarnos. «Papá, mamá», nos dijo, «gracias por darme la mejor vida del mundo. Cuando sea grande, quiero que ustedes vivan en esta casa para siempre. Nunca los voy a dejar solos». Elena y yo nos miramos con lágrimas en los ojos. Habíamos criado a la hija perfecta, pero la vida tiene esos giros crueles que nadie puede predecir. En 1995, cuando Carla tenía 17 años, Elena empezó a sentirse mal. Al principio pensamos que era cansancio, que estaba trabajando demasiado, pero los estudios médicos revelaron lo peor: cáncer de páncreas en estado avanzado. Los médicos nos dieron 6 meses de vida. Elena peleó como una guerrera durante 8 meses. Yo dejé mi trabajo para cuidarla a tiempo completo. Carla, que estaba en el último año del secundario, se convirtió en mi asistente, ayudándome a darle los medicamentos, haciéndole compañía cuando yo tenía que salir a hacer trámites o compras. Durante esos meses, Elena me hizo prometer algo que me cambió la vida. «Francisco», me dijo una tarde, mientras la ayudaba a caminar por el jardín que tanto amaba, «cuando yo ya no esté, no dejes que Carla se sacrifique por cuidarte. Asegúrate de que ella tenga su propia vida, su propia familia, sus propios sueños». «Pero amor», le respondí, «esta casa es para ella. Todo lo que hicimos es para ella». «No», me dijo Elena con una firmeza que me sorprendió, «esta casa es para vos también. Vos construiste esta casa para que fuera nuestro hogar, no solo la herencia de Carla. Prométeme que vas a vivir tu vida, que no te vas a convertir en una carga para ella». Elena murió en mayo de 1996, en su cama, en la casa que habíamos construido juntos, rodeada del amor de su familia. Tenía solo 44 años. El dolor de perderla casi me mata. Carla y yo nos sostuvimos mutuamente durante esos primeros meses de duelo, llorando juntos, recordando juntos,
tratando de entender cómo seguir viviendo sin ella. Carla se recibió del secundario 2 meses después de la muerte de su madre. En la graduación, cuando le preguntaron qué quería estudiar, dijo: «Voy a estudiar cerca de casa para poder cuidar a mi papá». Recordé la promesa que le había hecho a Elena y le dije: «Mi amor, estudia lo que te haga feliz, donde te haga feliz. Yo me las voy a arreglar solo». Pero Carla insistió. Estudió contabilidad en la universidad local, vivió en casa conmigo durante toda la carrera, se recibió con las mejores notas. En el 2001 se casó con Fernando, un muchacho que parecía bueno, trabajador, respetuoso. Hicimos la fiesta de casamiento en el jardín de la casa, como habría querido Elena. Los primeros años del matrimonio de Carla fueron hermosos. Ella y Fernando se mudaron a un departamento cerca de casa, pero venían a almorzar todos los domingos. Fernando me ayudaba con las tareas pesadas de la casa, con las reparaciones, con el jardín. Carla me llevaba al médico cuando era necesario, me hacía las compras cuando yo estaba cansado. Era la familia perfecta que Elena había soñado. En el 2003 nació mi primer nieto, Sebastián. En el 2005 nació Lucía. Yo me convertí en el abuelo más feliz del mundo. Los chicos pasaban tardes enteras en casa, jugando en el jardín, corriendo por las habitaciones, llenando de vida una casa que se había vuelto demasiado silenciosa después de la muerte de Elena. Pero de a poco empecé a notar cambios en Carla y Fernando. Ya no venían todos los domingos, sino cada 15 días, después cada mes, después solo en ocasiones especiales. Cuando yo preguntaba por qué venían menos, Carla me decía: «Papá, tenemos nuestras propias obligaciones. Los chicos tienen actividades, Fernando tiene que trabajar». También empecé a notar que cuando venían, Fernando siempre encontraba alguna excusa para recorrer la casa. «Don Francisco, ¿vio que este techo tiene manchas de humedad? Don Francisco, estas ventanas habría que cambiarlas. Don Francisco, el jardín está muy crecido, habría que contratar a alguien para mantenerlo». Al principio pensé que era genuina preocupación por mi bienestar, pero después empecé a darme cuenta de que Fernando no me estaba sugiriendo arreglos para que yo viviera mejor, me estaba sugiriendo arreglos para que la casa valiera más. Como si ya la estuviera tasando, como si ya la estuviera considerando su propiedad. La primera señal de alarma real llegó en el 2010, cuando cumplí 60 años. Carla me había organizado una pequeña celebración en casa. Durante la cena, Fernando me dijo: «Don Francisco, usted nunca pensó en hacer un testamento. Es importante tener todo en orden por si pasa algo». «Fernando», le respondí, «todo lo que tengo va a ser para Carla y los chicos. Eso ya lo sabe toda la familia». «Sí, don Francisco, pero es mejor tenerlo por escrito. Los trámites son más fáciles después». Carla apoyó inmediatamente. «Papá, Fernando tiene razón. Es mejor prevenir». Esa conversación me molestó más de lo que dejé entrever. ¿Por qué tenían tanta prisa en hablar de mi muerte? ¿Por qué les preocupaba tanto el testamento cuando yo estaba perfecto de salud? ¿Por qué Fernando, que no era mi hijo, se metía en mis asuntos financieros? Pero lo que realmente me abrió los ojos fue algo que escuché por casualidad 6 meses después. Había llegado más temprano de lo esperado a casa de Carla para el almorzar del domingo, y los escuché hablando en la cocina. «Fernando», decía Carla, «ya no damos más en este departamento. Los chicos están creciendo. Necesitan más espacio. Tendríamos que mudarnos a una casa». «Carla», respondía Fernando, «las casas están carísimas. No nos alcanza la plata. Pero la casa de papá está ahí, vacía. 3 plantas para él solo». «Sí, pero tu papá está muy bien de salud. Puede vivir 20 años más». 20 años en esa casa enorme, gastando fortunas en mantenerla. No tiene sentido. Me quedé helado. Mi propia hija estaba hablando de mi casa como si ya fuera suya. Estaba quejándose de que yo viviera demasiado tiempo para sus planes. Estaba calculando cuándo podría apoderarse de lo que había construido con tanto sacrificio. Entré a la cocina fingiendo que no había escuchado nada. «Hola, mi amor», le dije a Carla. «¿Necesitan ayuda con el almuerzo?» «No, papá, ya está todo listo», me respondió con una sonrisa que ahora me parecía falsa. Durante todo el almuerzo los observé con otros ojos.
Cada comentario sobre mi casa, cada pregunta sobre mi salud, cada sugerencia sobre mi rutina diaria, todo tenía un trasfondo que yo no había querido ver antes. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto pensando en la conversación que había escuchado, en las señales que había estado ignorando, en la posibilidad de que mi propia hija me viera como un obstáculo para sus planes de vida. Al día siguiente, tomé una decisión que cambiaría todo. Fui a hablar con mi abogado, el doctor Martínez, que había sido amigo de Elena y conocía toda nuestra historia familiar. «Doctor», le dije, «necesito que me asesore sobre algo muy delicado». Le conté lo que había escuchado, lo que había empezado a notar en el comportamiento de Carla y Fernando. El doctor Martínez me escuchó con cara seria. «Don Francisco», me dijo cuando terminé de hablar, «lo que usted me cuenta es más común de lo que se imagina. Muchos hijos empiezan a ver la propiedad de sus padres como su herencia antes de que los padres estén listos para dejarla». «¿Qué me aconseja que haga?», le pregunté. «Primero», me respondió, «tenemos que asegurar que usted mantenga el control total de su propiedad mientras esté vivo. Segundo, tenemos que preparar una estrategia por si la presión de su hija aumenta. Y tercero, tenemos que considerar opciones que protejan sus derechos sin destruir la relación familiar». Durante los siguientes meses, el doctor Martínez y yo desarrollamos un plan de protección patrimonial que incluía varias opciones dependiendo de cómo evolucionara la situación con Carla. Una de esas opciones era la venta de la propiedad si me sentía amenazado o presionado para irme de mi propia casa. «Don Francisco», me explicaba el doctor Martínez, «su casa está a su nombre. Usted puede venderla cuando quiera, a quien quiera, al precio que quiera. Su hija no tiene ningún derecho legal sobre esa propiedad mientras usted esté vivo». También me sugirió que empezara a documentar cualquier presión o manipulación que Carla y Fernando ejercieran sobre mí. «Si algún día tiene que tomar decisiones drásticas», me dijo, «va a necesitar evidencia de que actuó en defensa propia, no por capricho». Los siguientes años fueron de tensión creciente. Carla y Fernando aumentaron gradualmente la presión para que yo considerara mis opciones de vivienda. Empezaron a traerme folletos de geriátricos. Empezaron a hablar de lo peligroso que era para un hombre mayor vivir solo en una casa tan grande. Empezaron a sugerir que yo ya no tenía la energía para mantener la propiedad como correspondía. Cada sugerencia era como una puñalada. La casa que había construido con tanto amor, el hogar donde había criado a mi hija, el lugar donde había vivido los momentos más felices con Elena, de repente se había convertido en una carga para mí, en un peligro para mi seguridad, en un desperdicio de recursos. Pero lo que más me dolía era ver cómo los nietos empezaban a ser utilizados como herramientas de manipulación. Sebastián, que ahora tenía 15 años, había empezado a hacer comentarios como: «Abuelo, ¿por qué no te mudas a un lugar más chico? Así papá y mamá se pueden mudar acá y yo puedo tener mi propio cuarto grande». Lucía, de 13 años, era más directa. «Abuelo, mis amigas dicen que esta casa es súper linda. ¿Cuándo se la vas a dejar a papá y mamá?». Era evidente que Carla y Fernando habían estado trabajando en los chicos, llenándoles la cabeza con la idea de que la casa del abuelo les pertenecía por derecho. En 2018, cuando cumplí 68 años, la presión se volvió insostenible. Carla había empezado a venir a casa todos los días, supuestamente para cuidarme, pero en realidad para supervisar todo lo que hacía. Me llevaba los medicamentos contados, me preparaba las comidas, me organizaba la ropa. Era como si hubiera decidido que yo era incapaz de cuidarme solo. Papá me decía todos los días: «Esto no puede seguir así. Vos necesitas que te cuiden las 24 horas. En un geriátrico tendrías enfermeras, actividades, compañía de gente de tu edad». «Carla», le respondía, «yo estoy perfecto. Puedo cuidarme solo. Esta es mi casa y acá me voy a quedar». Pero Carla había desarrollado una respuesta para cada uno de mis argumentos. «Papá, ¿y qué pasa si te caes en el baño? ¿Y si te sentís mal en la madrugada? ¿Y si se meten ladrones? ¿Y si tenés un accidente cocinando?». Cada pregunta estaba diseñada para sembrar miedo, para hacerme sentir vulnerable, para convencerme de que efectivamente era peligroso vivir solo. Fernando había perfeccionado su papel de yerno preocupado. «Don Francisco»,
me decía con esa voz condescendiente que había empezado a usar, nosotros lo queremos mucho. Por eso nos preocupamos. Usted se merece estar en un lugar donde lo cuiden como se merece. El punto de quiebre llegó en marzo de 2019. Había estado con gripe durante una semana. Nada serio, solo una gripe común. Carla había venido todos los días a cuidarme, trayéndome remedios, haciéndome comida. Yo apreciaba la atención, pero empezaba a sentirme asfixiado por tanta supervisión. El viernes de esa semana, cuando ya me estaba sintiendo mucho mejor, Carla llegó acompañada de Fernando y me sentaron en la sala para una conversación importante. «Papá», me dijo Carla con cara seria, «esta semana nos dimos cuenta de que ya no podés vivir solo. Te podías haber muerto de esa gripe y nosotros ni nos enterábamos». «Carla», le respondí, «era solo una gripe. Ya estoy bien». «No, papá», insistió, «ya es hora de que aceptes la realidad. Vos ya no sos joven. Necesitas cuidados permanentes, y nosotros ya no podemos seguir viniendo todos los días a cuidarte». Fernando tomó la palabra. «Don Francisco, ya visitamos varios geriátricos. Encontramos uno muy lindo, con jardín, con actividades, con enfermeras las 24 horas. Usted va a estar mucho mejor ahí. Y nosotros», agregó Carla, «nos vamos a hacer cargo de mantener la casa hasta que decidamos qué hacer con ella». Ahí estaba. Finalmente, habían mostrado sus cartas. Ya no era una sugerencia, era una decisión tomada. Ya no era para mi bienestar, era para que ellos pudieran apoderarse de mi casa. Ya no me estaban pidiendo permiso, me estaban informando de sus planes. «¿Y qué pasa si yo no quiero irme?», les pregunté. «Papá», me respondió Carla con una paciencia fingida, «no es una cuestión de querer o no querer, es una cuestión de necesidad. Vos ya no podés cuidarte solo». Fernando agregó, «Don Francisco, la casa es muy grande para usted. Nosotros la vamos a mantener mejor, la vamos a aprovechar más. Usted va a estar más cómodo en el geriátrico». Era increíble la desfachatez. Me estaban diciendo que ellos iban a cuidar mejor mi casa que yo, que ellos la iban a aprovechar más que yo, como si la casa fuera un recurso desperdiciado en mis manos. Esa noche, después de que se fueran, llamé al doctor Martínez. «Doctor», le dije, «creo que llegó el momento de implementar el plan que habíamos discutido». «¿Está seguro, don Francisco?», me preguntó. «¿Ya no hay posibilidad de arreglar las cosas hablando?» «Doctor», le respondí, «mi hija me acaba de anunciar que me va a internar en un geriátrico para quedarse con mi casa. Ya no estamos hablando de una conversación familiar. Estamos hablando de que me quieren robar todo lo que construí en mi vida». «Entiendo», me dijo el doctor Martínez. «Mañana mismo empezamos los trámites». «¿Está seguro de que quiere vender la propiedad?» «Completamente seguro», le respondí. «Si mi hija cree que puede echarme de mi propia casa, va a aprender que Francisco Herrera no se deja pisotear por nadie». El lunes siguiente, el doctor Martínez puso la casa en venta, no en cualquier inmobiliaria, sino en la más prestigiosa de la ciudad, con publicidad en todos los medios, con un precio que reflejara el verdadero valor de la propiedad. Una casa de 3 plantas, en excelente estado, en un barrio que se había revalorizado enormemente en los últimos años. Las ofertas empezaron a llegar inmediatamente. En una semana tuvimos 5 propuestas serias. En 2 semanas ya había elegido al comprador. Una familia joven con 2 hijos pequeños que me recordaban a Elena y a mí cuando habíamos llegado a la ciudad hace décadas. Mientras tanto, Carla y Fernando seguían con sus visitas diarias, presionándome para que aceptara irme al geriátrico que habían elegido. «Papá», me decía Carla, «ya está todo arreglado. El lunes que viene podés mudarte. Nosotros nos encargamos de todo». «¿Y qué van a hacer con mis cosas?», les preguntaba. «No te preocupes», me respondía Fernando. «Lo importante lo guardamos, lo que no sirve lo donamos. Lo que no sirve». Como si 74 años de vida y 45 años de recuerdos en esa casa fueran basura que había que tirar. El jueves de esa semana, cuando ya tenía todo listo para cerrar la venta el viernes, Carla y Fernando llegaron con la noticia que habían estado esperando dar durante meses. «Papá», me anunció Carla con una sonrisa que creía triunfante, «ya está decidido. El lunes te llevamos al geriátrico».
Fernando ya habló con una empresa de mudanzas para trasladar tus cosas más importantes. ¿Y la casa?, les pregunté fingiendo inocencia. La casa, respondió Fernando, se la vamos a cuidar. Capaz nos mudamos acá para mantenerla en buenas condiciones. Capaz, como si no hubieran estado planeando eso durante años. Está bien, les dije con la voz más tranquila que pude. Si esa es su decisión, supongo que no tengo más remedio que aceptarla. Carla se veía aliviada. Fernando sonreía satisfecho. Creían que habían ganado la batalla más fácil de sus vidas. Pero, agregué, hay algo que tienen que saber antes de que me vaya. Saqué de mi escritorio la carpeta que había estado preparando durante semanas. Estos papeles son muy importantes. Los van a necesitar para entender la nueva situación. Carla tomó la carpeta con curiosidad. Fernando se acercó para leer por encima del hombro de su mujer. Cuando Carla abrió la primera página y leyó el título del documento, la cara se le descompuso completamente. «¿Qué es esto?», preguntó con voz temblorosa. Le respondí con una sonrisa, el contrato de venta de esta casa, firmado ayer con fecha de escritura para mañana viernes. El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el latido de mi corazón. Carla miraba los papeles como si estuviera leyendo en un idioma extranjero. Fernando había empezado a sudar profusamente. «Papá», dijo finalmente Carla, «esto tiene que ser una broma». «No es una broma», le respondí. «Vendí la casa. Mañana a las 10 de la mañana se firma la escritura y la propiedad pasa oficialmente a sus nuevos dueños». Fernando explotó. «No puede hacer eso. Esta casa es de la familia». «Fernando», le dije mirándolo directamente a los ojos, «esta casa es mía. Está a mi nombre. Yo la construí, yo la pagué, yo puedo venderla cuando se me dé la gana». Carla empezó a llorar. «Papá, ¿cómo podés hacernos esto? Esta casa es nuestra herencia». «Carla», le respondí, «la herencia se recibe cuando los padres se mueren, pero ustedes no quisieron esperar a que me muriera. Quisieron echarme para quedarse con todo mientras yo todavía estoy vivo». «Pero nosotros te íbamos a cuidar», gritó Fernando. «¿Cuidarme?», les pregunté. «¿Jamás cuidar a internarme en un geriátrico contra mi voluntad para quedarse con mi casa? ¿Jamás cuidar a tratarme como si fuera un estorbo que hay que quitar del medio?» Carla se sentó en el sofá, todavía leyendo los papeles de la venta, como si no pudiera procesar lo que estaba viendo. «Papá», me dijo con una voz que no le había escuchado desde que era niña, «no podés vender nuestra casa». «Nuestra casa», repetí. «Carla, esta nunca fue vuestra casa. Esta casa es mía. La construí para mi familia, para vivir con Elena, para criarte a vos. Pero nunca fue vuestra mientras yo esté vivo». Fernando trató de recuperar el control. «Don Francisco, podemos cancelar la venta. Podemos arreglar esto». «No», les dije firmemente. «No se puede cancelar nada. El contrato está firmado, la seña está pagada. Mañana se escritura. Los nuevos dueños se mudan el lunes». «¿El lunes?», gritó Carla. «Pero ese es el día que te ibas al geriátrico». «Exacto», les confirmé. «El lunes que ustedes me iban a echar de mi casa, van a descubrir que la casa ya no me pertenece. Van a descubrir que no hay nada de lo que apoderarse». La cara de horror que pusieron no tiene precio. Durante años habían estado planeando este momento. Habían estado calculando cómo iban a distribuir las habitaciones. Habían estado soñando con vivir en una casa que nunca habían ayudado a construir. Y ahora descubrían que todos esos planes se habían desvanecido en el aire. «¿Y vos qué vas a hacer?», me preguntó Carla con lágrimas en los ojos. «¿Dónde vas a vivir?». «Yo», les dije con una sonrisa que había estado guardando para este momento, «me voy a mudar a un departamento precioso que compré con el dinero de la venta. Un departamento moderno, con todas las comodidades, en un edificio con seguridad las 24 horas. «¿Ya compraste otro lugar?», preguntó Fernando incrédulo. «Por supuesto», les confirmé. «¿Ustedes pensaron que iba a vender mi casa sin tener dónde ir? Soy viejo, no soy idiota». Saqué de la carpeta las fotos del departamento que había comprado. Era un lugar hermoso. 2 dormitorios, 2 baños, cocina moderna, living amplio, balcón con vista al parque. Ubicado en el centro de la ciudad, cerca de hospitales, cerca de comercios,
cerca de todo lo que un hombre de mi edad podía necesitar. Este departamento, les expliqué, lo compré con parte del dinero de la venta. El resto del dinero lo invertí de manera que me dé una renta mensual cómoda para el resto de mi vida. Ya no voy a depender de nadie para vivir dignamente. Carla seguía llorando, pero ahora sus lágrimas parecían más de autocompasión que de dolor genuino. «Papá, no entendés lo que acabas de hacer. Destruiste a nuestra familia». «No», le dije con una calma que me sorprendió a mí mismo. «Ustedes destruyeron a nuestra familia cuando decidieron tratarme como un obstáculo para sus ambiciones». Fernando intentó un último argumento desesperado. «Don Francisco, podemos vivir todos juntos en su departamento nuevo. Podemos ser una familia otra vez». «Fernando», le respondí, «mi departamento tiene 2 dormitorios, uno para mí y uno para las visitas que yo invite. Ustedes nunca más van a decidir dónde vivo o cómo vivo». Esa noche, después de que se fueran con las caras más largas que había visto en mi vida, me senté en el jardín que había plantado con mis propias manos 40 años atrás. Era mi última noche en la casa que había sido mi hogar durante décadas. Debería haber estado triste, pero me sentía extrañamente en paz. Había tomado la decisión más difícil de mi vida, pero también la más liberadora. Ya no iba a vivir con el miedo constante de que me echaran de mi propia casa. Ya no iba a soportar que me trataran como un estorbo. Ya no iba a fingir que no escuchaba cuando hablaban de mi casa como si ya fuera suya. Al día siguiente, viernes por la mañana, nos encontramos en la escribanía para firmar la escritura. Yo llegué acompañado del doctor Martínez. La familia compradora llegó con sus 2 hijos pequeños y una ilusión en los ojos que me recordó a mis propios sueños de juventud. «Don Francisco», me dijo el padre de familia, «queremos que sepa que vamos a cuidar su casa como si fuera un tesoro. Sabemos todo el amor que usted puso en construirla». «Eso espero», le respondí, «porque esta casa fue construida con amor y merece seguir siendo un hogar feliz». Carla y Fernando aparecieron en la escribanía a último momento, todavía con la esperanza de poder detener de alguna manera la operación. «Papá», me suplicó Carla, «por favor, reconsidera esto. Podemos encontrar otra solución». «La única solución», le dije, «era que ustedes me respetaran como padre y como dueño de mi propia casa. Pero eligieron el camino de la presión y la manipulación. Ahora tienen que vivir con las consecuencias de sus decisiones». Cuando firmé la escritura de venta, sentí como si me hubiera quitado un peso enorme de encima. Ya no era el viejo vulnerable que sus hijos querían internar para quedarse con sus bienes. Era Francisco Herrera, un hombre libre que había tomado el control de su propia vida. Los días que siguieron fueron intensos. Tuve que empacar 45 años de vida en esa casa, decidir qué llevaba al departamento nuevo y qué dejaba atrás. Contraté una empresa de mudanzas profesional, no como la que Carla y Fernando habían pensado contratar para donar lo que no servía. Carla vino durante la mudanza, pero ya no con la actitud dominante de las semanas anteriores. Parecía genuinamente arrepentida, o tal vez solo estaba procesando que realmente había perdido la casa que creía que le pertenecía. «Papá», me dijo mientras yo supervisaba cómo los empleados empacaban los muebles del living, «¿hay alguna manera de que podamos arreglar esto?» «Carla», le respondí, «podemos arreglar nuestra relación si vos estás dispuesta a respetarme como tu padre, no a tratarme como tu carga». «Pero la casa», empezó a decir. «La casa ya está vendida», la interrumpí. «Esa etapa se cerró. Ahora la pregunta es si vos querés tener una relación sana conmigo en mi nueva vida, o si preferís seguir lamentándote por una herencia que nunca estuvo garantizada». El lunes por la mañana me mudé a mi departamento nuevo. Era un lugar completamente diferente a la casa. Moderno donde la casa era tradicional, compacto donde la casa era espaciosa, urbano donde la casa era suburbana. Pero tenía algo que la casa había perdido en los últimos años. Era completamente mío, sin presiones, sin manipulaciones, sin amenazas. La primera semana en el departamento fue de adaptación. Aprendí a usar los electrodomésticos modernos, me familiaricé con los vecinos, exploré el barrio. Descubrí que vivir en el centro tenía ventajas que no había considerado. Podía caminar a los comercios, tenía transporte público en la puerta, había centros culturales y parques cerca.
También descubrí algo más importante, que podía ser feliz sin la casa que había construido con tanto esfuerzo. La casa había sido importante cuando representaba estabilidad, seguridad, logro familiar, pero cuando se había convertido en fuente de conflicto y manipulación, había perdido su valor emocional. 2 semanas después de la mudanza, Carla vino a visitarme al departamento. Llegó sola, sin Fernando, con una actitud muy diferente a la que había tenido durante los meses de presión. «Papá», me dijo cuando le serví café en la mesa nueva del comedor, «vine a pedirte perdón. Me di cuenta de que estuve muy mal. Te traté como si fueras un estorbo, como si no tuvieras derecho a decidir sobre tu propia vida». «Carla», le respondí, «aprecio tu disculpa, pero necesito saber que entendés realmente lo que hiciste mal». «Entiendo», me dijo con lágrimas en los ojos, «que te quise sacar de tu propia casa para quedarme con lo que era tuyo. Entiendo que te presioné y manipulé para que hicieras lo que yo quería. Entiendo que me comporté como una hija codiciosa, no como una hija que te ama». Era la primera vez en meses que Carla hablaba con honestidad total. «¿Y Fernando?», le pregunté. «Fernando está muy enojado conmigo», me confesó. «Dice que por mi culpa perdimos la oportunidad de vivir en una casa grande. Dice que fui muy obvia con mis intenciones. Dice que tendría que haber sido más sutil». Esa respuesta me confirmó todo lo que necesitaba saber sobre Fernando. No estaba arrepentido de haber tratado de manipularme. Estaba enojado porque la manipulación no había funcionado. No había aprendido que lo que habían hecho estaba mal. Había aprendido que tenían que ser más cuidadosos la próxima vez. «Carla», le dije, «¿vos qué pensás de lo que dice Fernando?» «Papá», me respondió después de una pausa larga, «creo que Fernando se enamoró más de tu casa que de mí. Creo que estos años él me alentó a presionarte porque quería vivir en esa casa, no porque realmente se preocupara por vos». Era una revelación importante. Carla estaba empezando a entender que había sido manipulada por su propio marido, que Fernando había usado su codicia natural para sus propios fines. No la excusaba completamente, pero al menos explicaba parte de su comportamiento. «¿Y qué pensás hacer con esa información?», le pregunté. «No sé», me confesó. «Fernando y yo estamos hablando mucho sobre esto. Él dice que podemos superar la situación. Yo ya no estoy tan segura de que tengamos los mismos valores». Durante los siguientes meses, Carla vino a visitarme regularmente al departamento. Al principio las visitas eran tensas, llenas de disculpas y reproches mutuos, pero de a poco empezamos a reconstruir una relación más honesta. Le conté sobre los años de presión que había sentido, sobre las conversaciones que había escuchado sin que ella se diera cuenta, sobre el miedo que había tenido de terminar internado en un geriátrico contra mi voluntad. Ella me contó sobre las presiones financieras que tenían, sobre cómo Fernando la había convencido de que yo necesitaba cuidados especiales, sobre cómo había empezado a ver mi casa como la solución a todos sus problemas. «Papá», me dijo en una de esas conversaciones, «yo siempre pensé que esa casa iba a ser mía algún día. Desde chica, vos y mamá siempre dijeron que todo lo que tenían era para mí. Creo que empecé a pensar que tenía derecho a esa casa, incluso mientras vos estuvieras vivo». «Carla», le expliqué, «cuando tu mamá y yo decíamos que todo era para vos, nos referíamos a después de nuestra muerte. Nunca quisimos decir que tenías derecho a echarnos de nuestra propia casa para quedarte con nuestras cosas». Era una distinción importante que muchas familias no logran entender. Los padres trabajan y ahorran pensando en dejarles una herencia a sus hijos, pero eso no significa que los hijos tengan derecho a esa herencia mientras los padres estén vivos. La herencia es un regalo que se da después de la muerte, no un derecho que se puede reclamar durante la vida. 6 meses después de la venta de la casa, Carla tomó una decisión que me sorprendió. Vino al departamento un domingo por la tarde y me anunció que se estaba separando de Fernando. «Papá», me dijo, «me di cuenta de que Fernando me cambió. Durante estos años, él me llenó la cabeza con ideas sobre tu dinero, tu casa, tu herencia. Me hizo creer que vos eras egoísta por querer seguir viviendo en una casa grande. Me convenció de que lo mejor para todos era que te fueras a un geriátrico. ¿Y ahora qué pensás?», le pregunté. «Ahora pienso que Fernando nunca se preocupó por vos. Se preocupó por tus bienes,
y me usó a mí para tratar de conseguirlos. Cuando la casa se vendió y ya no había nada que conseguir, su actitud hacia mí cambió completamente. Carla me contó que Fernando había empezado a culparla por haber perdido la casa, que le reprochaba constantemente por no haber sido más inteligente en su estrategia, que había empezado a presionarla para que me pidiera dinero prestado, aprovechando que yo había recibido una suma importante por la venta. ¿Y los chicos? Le pregunté preocupado por mis nietos. Los chicos están confundidos, me confesó Carla, pero creo que a la larga van a estar mejor. Van a aprender que las relaciones familiares no se basan en el dinero o las propiedades. Van a aprender a quererte por quien sos, no por lo que tenés. La separación de Carla y Fernando fue complicada, pero necesaria. Durante el proceso legal salieron a la luz muchas cosas sobre Fernando que ni Carla ni yo sabíamos. Tenía deudas importantes que había estado ocultando. Había estado planeando usar mi casa como garantía para conseguir más créditos. Había estado calculando el valor de mis bienes mucho antes de que empezara la presión para internarme. «Papá», me dijo Carla cuando se finalizó el divorcio, «Fernando me estafó a mí tanto como trató de estafarte a vos. Yo creí que él me amaba, pero en realidad amaba lo que pensaba que yo iba a heredar». Con Fernando fuera del panorama, la relación entre Carla y yo empezó a sanar realmente. Ella se mudó con los chicos a un departamento más chico pero cómodo, consiguió un trabajo mejor, empezó a construir una vida independiente. Ya no hablaba de herencias o propiedades, sino de planes, sueños, proyectos propios. Los nietos también empezaron a visitarme regularmente en mi departamento. Al principio extrañaban la casa grande con el jardín, pero de a poco se acostumbraron al nuevo espacio. Sebastián, que ahora tenía 18 años, me dijo algo que me llegó al alma. «Abuelo, me gusta más este departamento. Acá vos pareces más feliz». Tenía razón. En mi departamento yo era realmente feliz por primera vez en años. No tenía que preocuparme porque alguien tratara de echarme. No tenía que escuchar conversaciones sobre cuándo sería conveniente que me mudara. No tenía que fingir que no notaba cuando medían habitaciones o calculaban reformas. Un año después de la venta, me enteré de que la familia que había comprado mi casa había hecho exactamente lo que habían prometido. La habían cuidado como un tesoro, habían mantenido el jardín, habían restaurado algunos detalles originales, habían llenado las habitaciones de vida y alegría. Me alegró saber que mi casa había encontrado una familia que la merecía. También me enteré de algo más. Fernando había intentado contactar a los nuevos dueños para ofrecerles servicios de mantenimiento de la propiedad. Obviamente, estaba tratando de encontrar alguna manera de seguir vinculado a la casa que había perdido. Los nuevos dueños, que conocían la historia a través del Dr. Martínez, rechazaron inmediatamente su oferta. 2 años después de la venta, Carla vino al departamento con una noticia inesperada. Se había enamorado de nuevo, de un hombre viudo con 2 hijos, que la trataba con respeto y cariño genuino. «Papá», me dijo, «quiero que conozcas a Raúl, pero antes necesito que sepas algo importante. Él no sabe cuánto dinero tenés, no sabe que vendiste una casa, no sabe nada sobre herencias. Yo no le hablé de esos temas porque aprendí que el amor verdadero no tiene que ver con el dinero. Conocí a Raúl unas semanas después. Era un hombre trabajador, honesto, que hablaba de Carla con cariño real. Cuando me preguntó sobre mi vida, le conté que era un jubilado que vivía cómodamente en su departamento. No mencioné inversiones, propiedades vendidas o herencias futuras, y él no preguntó. «Don Francisco», me dijo Raúl al final de esa primera cena, «Carla me contó que ustedes pasaron por momentos difíciles, pero que ahora tienen una buena relación. Me alegra, porque la familia es lo más importante». Era exactamente la actitud que yo había esperado encontrar en Fernando años atrás. Carla y Raúl se casaron en una ceremonia simple en el registro civil. Yo estuve ahí, orgulloso de ver a mi hija feliz de verdad por primera vez en años. Durante la pequeña celebración que organizamos en mi departamento, Carla me llevó aparte. «Papá», me dijo, «gracias por haberme enseñado la lección más importante de mi vida. Gracias por haberme mostrado que las relaciones familiares no se basan en el dinero. Gracias por haber tenido el valor de vender la casa en lugar de dejar que te echáramos de tu propio hogar». «Carla», le respondí,
Vender esa casa fue lo más difícil que hice en mi vida, pero también fue lo más inteligente, porque me permitió descubrir que podía ser feliz en otros lugares y te permitió descubrir que me querés por ser tu papá, no por lo que puedo dejarte. Hoy, 5 años después de haber vendido la casa que construí con tanto amor, vivo una vida plena y tranquila en mi departamento del centro. Tengo una excelente relación con Carla, quien me visita porque quiere estar conmigo, no porque necesite algo de mí. Tengo una buena relación con Raúl, quien me trata como un suegro respetado, no como una fuente potencial de beneficios. Y tengo una relación maravillosa con mis nietos, quienes me quieren por ser su abuelo, no por lo que piensan que pueden heredar. El dinero de la venta de la casa me permite vivir cómodamente sin depender de nadie. Tengo ayuda doméstica cuando la necesito, servicios médicos privados, la libertad de viajar, comer bien, disfrutar de espectáculos, todo sin tener que aguantar que nadie me presione, me manipule o me trate como un estorbo. También decidí hacer algo constructivo con parte de ese dinero. Creé un pequeño fondo de ayuda para personas mayores que están siendo presionadas por sus familias para abandonar sus hogares. Trabajo con abogados especializados en derechos de adultos mayores para ofrecer asesoramiento gratuito a quienes se encuentran en situaciones similares a la que yo viví. Una de las personas que más me marcó en este trabajo fue doña Carmen, una señora de 80 años cuyos hijos querían vender su casa para cuidarla mejor en un geriátrico. Don Francisco me dijo cuando vino a consultarme: mis hijos me dicen que la casa es muy grande para mí, pero yo sé que la quieren vender para dividirse el dinero. Le conté mi propia experiencia, le expliqué sus derechos legales, le presenté a abogados que podían ayudarla. 6 meses después, doña Carmen había logrado establecer límites claros con sus hijos y seguía viviendo en su casa, pero con acuerdos familiares más honestos. Gracias a su historia, me dijo doña Carmen en una de nuestras últimas reuniones, entendí que tengo derecho a decidir cómo y dónde quiero vivir mientras esté en condiciones de hacerlo. Mis hijos aprendieron que no pueden presionarme para que haga lo que les conviene a ellos. Casos como el de doña Carmen me confirman que hice lo correcto vendiendo mi casa. No solo me salvé a mí mismo de una situación insostenible, sino que mi experiencia puede ayudar a otros adultos mayores que se encuentran en circunstancias similares. En mi cumpleaños número 79, que celebré en mi departamento con Carla, Raúl, mis nietos y algunos amigos del edificio, hice una reflexión que quiero compartir con todos los que me han escuchado hasta acá. Hace 5 años, les dije a los presentes, vendí la casa más importante de mi vida para salvar mi dignidad. Fue la decisión más difícil que tomé, pero también la más liberadora. Porque aprendí que una casa es solo un lugar donde vivir, pero un hogar es cualquier lugar donde uno se siente respetado y querido. También aprendí, continué, que los bienes materiales pueden destruir familias si no se manejan con sabiduría. Que los hijos a veces necesitan recordar que sus padres siguen siendo personas con derechos y sentimientos, no solo fuentes de herencia futura. Pero sobre todo, aprendí que nunca es tarde para tomar control de la propia vida, que a los 74 años, 80 años o la edad que sea, uno puede cambiar de rumbo si la situación actual no lo hace feliz. Esa noche, después de que se fueran todos los invitados, me senté en el balcón de mi departamento mirando las luces de la ciudad. Pensé en Elena, en cómo se habría sentido viendo todo lo que había pasado. Creo que habría estado orgullosa de las decisiones que tomé. Creo que habría entendido que vender nuestra casa era la única manera de preservar la dignidad que ella me había enseñado a valorar. Si hay alguien escuchando que está pasando por una situación similar, si hay algún adulto mayor que se siente presionado por su familia para tomar decisiones que no quiere tomar, quiero que sepan que tienen opciones, que no están obligados a aguantar maltratos solo porque vienen de la familia, que tienen derecho a vivir sus últimos años con dignidad y respeto. Y si hay algún hijo o hija escuchando que está pensando en presionar a sus padres para que consideren sus opciones de vivienda, quiero que reflexionen sobre algo. Sus padres trabajaron toda la vida para construir lo que tienen. Respeten ese esfuerzo.
Dejen que vivan en paz en el lugar que eligieron mientras tengan capacidad para hacerlo. Mi historia empezó con una hija que quiso echarme de mi propia casa para quedarse con mi propiedad, pero terminó con una familia reconstruida sobre bases de respeto mutuo, con relaciones honestas y con la tranquilidad de saber que tomé las decisiones correctas en el momento correcto. ¿Y vos qué harías si tus propios hijos te presionaran para abandonar tu hogar? ¿Tendrías el valor de defenderte, aunque eso signifique tomar decisiones drásticas? ¿O te dejarías manipular esperando mantener la paz familiar? Contame desde qué ciudad me estás escuchando, y contame también si esta historia te recordó a alguna situación en tu propia familia, porque el respeto hacia los adultos mayores es un tema que nos afecta a todos, como hijos y como futuros adultos mayores. Y recuerda siempre, una casa se puede reemplazar, pero la dignidad personal es irreemplazable. Nunca permitas que nadie, ni siquiera tu propia familia, te trate como si no tuvieras derecho a decidir sobre tu propia vida. La mejor herencia que podés dejarles a tus hijos no es una propiedad, es el ejemplo de cómo vivir con dignidad hasta el último día.